¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, si Mauricio Macri puso el cepo, saltó el cerco de la ortodoxia, ¿por qué no lo hizo en el 2018? Esta es la pregunta generalizada en los distintos ambientes políticos y económicos. ¿Por qué llegó a este punto? Ustedes saben que el cepo, el primer cepo, lo puso Cristina Kirchner en octubre del 2011, cuando Vudú era ministro de Economía y el dólar estaba 4,25, duró 4 años. Vino Macri en el 2015, cuando ganó las elecciones, y en 6 días desarmó el cepo. Hoy volvemos al cepo cambiario, que no es otra cosa más generoso que aquel, ¿no? Porque en aquel la AFIP tenía que aprobar la compra de dólares y aquí se puede comprar hasta $10.000 por mes, algo más de $500.000 de pesos. Pero bueno, estamos de nuevo en el cepo. La pregunta que nos hacemos es porque si esto lo hace Macri por pragmatismo o, como dicen algunas versiones, se había enterado que había 5 bancos que están comprometidos en las causas judiciales que le iban a generar una corrida, una compra de dólares incruenta. Entonces tuvo que tomar esta medida un domingo, un día absolutamente inusual, salvo en momentos como estos, como los que vive la Argentina, de gran incertidumbre económica. El mercado, ¿cómo reaccionó? Ustedes ven el dólar calmo porque le quitan fuerza a la demanda, porque este fue el objetivo del cepo en el kirchnerismo y ahora con Mauricio Macri. Ahora, ¿por qué repetimos la historia? Esto es lo que nos preguntamos mucho los argentinos. Primero, porque no aprendemos las lecciones, no sacamos colorario de lo que nos ocurre. Y segundo, porque hacemos los deberes para volver a repetir exactamente la historia y volver al mismo punto. Y habla además, o fundamentalmente, esta situación de la calidad de nuestros representantes, que no tienen la calidad que necesita el país para poder encarar un horizonte de progreso y de desarrollo definitivo. La Argentina es un país que tuvo permanentemente déficit fiscal. Los déficits fiscales, de acuerdo a la magnitud, se pueden sostener. Hay muchos países que tienen déficit fiscal, son creíbles, pagan sus deudas. Déficit fiscal significa que uno gasta más de lo que le ingresa. Para hacer una historia reciente, cuando Duhalde asume la presidencia, después de la crisis del 2001, después de que se va de la Rúa, hace una devaluación impiadosa. Salimos del 1 a 1, el dólar llegó a valer 4 pesos, hubo una especificación asimétrica, la pobreza llegó al 51%, la desocupación al 24%, y se estafaron a los ahorristas, a los cuales se les dio cuando tenían dólares, a pesar de que el presidente de la Nación dijo: el que tiene dólares se le van a devolver dólares. No fue así, por eso la gente hoy reacciona como reacciona, y por eso uno puede entender lo que pasa en la Argentina frente a estas crisis, que todo el mundo corre a comprar dólares, o como pasa ahora, sacar los dólares de los bancos en forma masiva, peligrosamente masiva. Bueno, en aquel momento en Duhalde hubo grandes manifestaciones. Ustedes recuerdan cómo termina la historia. El asesinato de Costecchi y Santillán lo hace a Duhalde renunciar antes de tiempo. Asume Néstor Kirchner, que había salido segundo en las elecciones. Primero había salido Menem, pero Menem no se presenta al balotaje, entonces asume Néstor Kirchner. Cuando asume Néstor Kirchner, sigue como ministro de Economía Roberto Labaña. Después que Remesnikov había hecho el ajuste feroz, Labaña encuentra las condiciones para hacer crecer la economía. Crece la economía durante los primeros años de Néstor Kirchner a tasas chinas. Se logran superávit gemelos, tanto superávit comercial como superávit fiscal.
Y después llega Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí, ¿qué ocurre? El Estado comienza a agrandarse. El Estado durante el kirchnerismo creció el 70%. Creció el gasto público. Desaparecen los superávit gemelos. Los superávit gemelos de Néstor Kirchner los hace desaparecer Cristina Fernández de Kirchner. El gasto crece. En 2018, Cristina elimina las AFJP y el Estado confisca los fondos de la administradora de fondos de jubilación y pensión, y se hace de una gran cantidad de dinero. Como seguía gastando de más el Estado, después le mete en mano al ANSES. Y así llegamos, con ese financiamiento interno, a la situación en que Macri se encuentra frente a la realidad de hacer un ajuste. Pero resulta que Macri incrementa el gasto social y le cuesta bajar el déficit fiscal. Va y toma créditos en el mercado internacional. Como no le era suficiente esto porque el gasto seguía siendo alto, caemos en el Fondo Monetario Internacional. Digo caemos porque es como caerse. El país que va al Fondo Monetario Internacional es el último prestador. Bien, entonces retornamos a aquel mismo punto de Duhalde. Pasaron tantos años para volver a la situación de incertidumbre, de una gran devaluación, crecimiento de la pobreza, crecimiento de la indigencia, un país parado. Y ahora, ¿qué nos queda? Volver a intentar salir con condiciones similares a las del 2001, aunque no es el 2001. Pero cuando vemos la situación económica y social, son similares. Es de esperar que no haya una corrida bancaria, porque entonces sí estaríamos en el 2001. De esto vamos a hablar esta noche. Tenemos a 3 invitados que nos van a esclarecer sobre cómo salimos de esta situación. Ya volvemos.